Hola de nuevo, continuamos el vídeo anterior en el cual vimos cómo calcular rectas a partir de un par de puntos y ahora vamos a ver un siguiente vídeo en el cual vamos a ver cómo calcular planos a partir de puntos y vectores. Lo primero importante es que te des cuenta de que tres puntos forman un plano, con dos puntos no habría un plano, habría muchos planos distintos que pasan por dos puntos. Para tener un único plano necesitamos tres puntos. Ahí tienes un problema muy básico que es determinar el plano formado por esos tres puntos, pero vamos a ir al punto 1 en el cual te recuerdo que lo que estábamos diciendo es que para formar planos teníamos estas opciones. Ahora veremos una opción más que quizá es la más interesante de cara a formar planos, pero la idea es esta ecuación vectorial. Necesitamos un punto y dos vectores. Para la paramétrica es básicamente lo mismo. Para la implícita o general, el vector normal de ese plano. Y para la implícita, pues un poco la misma historia, vector normal y uno de los puntos del plano. Vamos a hacer las cuatro formas como si fuesen independientes entre ellas. Primera de ellas, recuerdo que necesitamos dos vectores y un punto. El punto lo tenemos ya, tenemos aquí tres puntos cualesquiera, entonces con tres puntos ya tenemos uno de ellos, el que queramos, y necesitamos dos vectores. Entonces, ¿qué vectores pueden ser? Pues, por ejemplo, el vector AB y, por ejemplo, el vector AC. Daría un poco igual si son puntos que sean coplanarios y que no estén en línea recta. Si forman una recta no formarían plano, pero salvo ese tipo de casos nos daría igual AB, AC, BC, CB, CA, daría un poco lo mismo. Entonces, vector AB sería 2 menos 1 es 1, 1 menos 0 es 1 y 1 menos 0 es 1. Y vector AC sería menos 1 menos 1 menos 2, 2 menos 0 es 2 y 1 menos 0 es 1. ¿Cómo se escribe la ecuación vectorial del plano? Pues simplemente cualquier punto del plano, aunque esto ya sabes que es un poco genérico, habría que poner OP, no valdría con poner P, es un punto cualquiera. Vamos a elegir el punto A por poner uno cualquiera, insisto, daría igual el punto A, el punto B o el punto C, más lambda veces un vector director, que es el 1, 1, 1, más sigma veces o mu veces o t veces, da igual, esto es un parámetro cualquiera, otro vector del plano, que sería, por ejemplo, este de aquí. Si la única pregunta fuese determina el plano formado por esos tres puntos, con esta respuesta bastaría. Si quieres ser un poco más correcto, podrías poner que lambda y sigma son números reales. De una forma más genérica, un punto genérico de este plano sería 1 más lambda por 1 en la componente x menos 2 veces sigma en la componente x todos ellos. En la componente y sería 0 más lambda por 1 y ahí habrá que sumarle el 2 por sigma en la componente y en la componente z tendríamos un 0, lambda por 1 y sigma, es decir, lambda más sigma. Como decía en la parte de las rectas, para mí esta es la forma quizá más interesante para este tema, es una forma general que lo que hace es que básicamente depende de dos parámetros. Vamos a GeoGebra, vamos a borrar todo lo que hicimos anteriormente, vamos a colocar los puntos A, B y C, ahí los tenemos ahí los tres, entonces A es 1, 0, 0, el punto B es el 2, 1, 1 y el punto C es el menos 1, 2, 1. Ahí se ven los tres puntos. Y fíjate que si ponemos un punto genérico de esta forma, vamos a llamarle, bueno, se puede llamar lambda y sigma, tampoco habría mucho problema, pero sería un poco más complicación. Vamos a llamarles A y B, que es más fácil. Entonces vamos a dejar esto situado en un lugar que lo veamos bien, por ejemplo así, y un punto P que sea de la forma 1 más A menos 2B. Ahí tendríamos A más 2B y ahí tendríamos A más B. Insisto que en vez de una A y una B podrías poner un lambda y un sigma, pero es más complicado hacerlo en GeoGebra así. Nos va a pedir un par de deslizadores, ahí estarían los deslizadores, y lo que hacemos es simplemente esto. Vamos a pintar a este punto, pues no sé, de un color verde, por ejemplo, para que se vea suficientemente bien, y vamos a ver qué ocurre cuando yo muevo estos deslizadores. Entonces, ahí tendrías, por ejemplo, qué ocurre al mover el deslizador A. Ahí tienes al punto P, que se va moviendo de un lado para otro. Vamos a activar el rastro de este P. Ahí estás viendo cómo estamos variando a este punto P y si cambiamos la B, pues lo que hacemos es simplemente esto. O sea, estamos dándole una segunda libertad a ese punto P y estamos generando muchos puntos. Claro, ¿cómo se genera un punto cualquiera de este plano? Dale a lambda y a mu el valor que tú quieras, al azar, el que te dé la gana, y te va a ir dando valores
tanto de este lambda como de este sigma, para que a su vez den valores de P. Si lo hacemos de una forma un poco más restringida, pues fíjate, vamos a poner aquí desde -3 hasta el 3, por ejemplo, para este parámetro, ahí lo tendríamos. Y si nos vamos al parámetro A, pues por ejemplo igual, vamos de -3 a 3 para que sea un poco más rápida la visualización. Vamos a cambiar esto de lugar. Y ahora fíjate que lo que vamos a hacer aquí es simplemente lo mismo que antes, pero a esta B vamos a ir modificándola, ¿vale? De forma que vamos a generar todo el plano. Entonces podemos ahí ir moviéndolo poquito a poquito. Ahí lo tienes, ¿vale? Fíjate cómo si movemos poquito a poquito esta B, pues lo que estamos haciendo es generar una especie de parrilla, ¿vale? Una especie de figura geométrica que en el fondo tridimensionalmente hablando, pues no deja de ser efectivamente como esperábamos un plano. Entonces ahí estamos un poco siguiendo toda la dimensión de un parámetro y del otro, pero todos estos puntos se están uniendo de alguna forma siguiendo, como digo, un plano. ¿Vale? Fíjate ahí en esa estructura que te queda ahí, que es un plano. Y además este plano, aunque no estamos llegando a ellos, pero fíjate que claramente contiene a B, a C y al punto A. Así pues, primera forma de hacer un plano, pues claramente aquí la tienes con dos parámetros, lambda y sigma, ¿vale? O los que tú quieras. La segunda forma sería la forma paramétrica, que si has estado siguiendo un poco la historia, pues no tiene mayor complicación. Vamos a llamarle, por cierto, a los planos pi, pi1, pi2, pi3, a la recta se le suele llamar R1, R2, R3 o R, S y T, ¿vale? Siguiendo un poco el alfabeto desde la R. Y la forma paramétrica de un plano sería simplemente, pues aquí colocas la parte de la X. Si has estado siguiendo un poco lo que hemos contado antes, no tiene mayor misterio. Ahí colocarías la parte de la Y y ahí colocarías la parte de la Z. Si quieres colocar que lambda y sigma son números reales, pues mucho mejor. Y vamos un poco con la parte más interesante, que es la última ecuación o las últimas ecuaciones, que serían estas de aquí. AX más BY más CZ más D igual a 0. Esta es la ecuación implícita, donde este vector n es un vector normal o perpendicular al plano. Entonces, esto sí requiere un poco de explicación. Vamos a llamarle forma general. Entonces, en la forma general, que es simplemente esto, AX más BY más CZ más D es igual a 0. Aquí tenemos muchas formas de hacerlo. Vamos a poner C1, por ejemplo, y es que si este plano pasa por estos tres puntos, pues simplemente si sustituimos en la X lo que vale A, lo que vale B y lo que vale C, y lo mismo para la Y y para la Z, tendríamos un montón de ecuaciones con un montón de incógnitas a las cuales nos faltaría un parámetro por resolver. Entonces, fíjate que si ponemos el 1, 0, 0, tendríamos que A por 1 más B por 0 más C por 0 más D es igual a 0. Aquí tendríamos 2, 1, 1, es decir, 2A más B más C más D, que no estaría aquí, es igual a 0. Y la última sería menos 1, 2, 1, pues tendríamos menos 1 más 2 por B más 1 y más D es igual a 0. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un sistema de ecuaciones que tiene 4 incógnitas, pero solo tiene 3 ecuaciones. Claro, hay una de ellas que nos da más o menos igual. ¿Por qué? Porque si toda esta ecuación la dividimos entre A, entre B, entre C, entre D, nos daría la misma ecuación. Entonces, no haría falta saber cuánto vale específicamente A, B, C y D. Imagínate, por ejemplo, que esta ecuación es X más Y más Z más 1 igual a 0. Sería la misma si fuese 2X más 2Y más 2Z más 2 igual a 0. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Pues vamos a poner lo más sencillo quizá, que es a una de los valores, de los parámetros, vamos a darle un 1, a uno que no dé problemas. Por ejemplo, en este caso, imagínate que la A es igual a 1. Y si la A es igual a 1, la primera ecuación nos dice que D es igual a menos 1. Si reescribimos estas dos ecuaciones, tendríamos 2 por 1 es 2, 2 menos 1 es 1, y nos quedaría que B más C más 1 es igual a 0. En esta ecuación tendríamos menos 1 aquí y menos 1 aquí, sería un menos 2, y ahí tendríamos un 2b más c es igual a 0. Si estas dos ecuaciones las restamos hacia arriba, 2b menos b es b, c menos c es 0, menos 3 igual a 0. De aquí sacamos que b es igual a 3, y si la b es igual a 3, tendríamos que c, despejando de aquí, 3 y 1, 4, C es igual a menos 4.
Entonces, ¿qué significa eso? Que colocándola igual a 1, tendríamos 1 por x, el primer término, más 3 por y, más menos 4 en este caso por z, y menos 1 igual a 0. Como decían, no hay una única forma del plano, porque podría ser, por ejemplo, 2x más 6y menos 8z menos 2 igual a 0, pero esta sería una de las formas del plano. Entonces, la forma general, aquí la tendrías. Vamos a dibujarla en GeoGebra, que creo que es muy interesante. Además, tenemos ya un poco todo esta especie de plano ya formado por aquí. Y si escribimos x más 3y menos 4z y menos 1 igual a 0, pues fíjate que lo que me queda es un plano que contiene a todos esos puntos verdes que se están generando por ahí. Es decir, el plano que contiene a B y a C. Además de eso, como decía aquí en la introducción, en la explicación, el vector normal es A, B y C. Entonces, el vector normal en este caso es un vector que tiene por componentes 1, 3 y menos 4. Hay muchos vectores normales, este es uno de ellos. El 2, 6, menos 8 también es un vector normal. Y como siempre vamos a GeoGebra y vamos a ver qué significa este vector. Entonces ponemos n es igual a 1, 3, menos 4 y ahí tenemos un vector que no se va a ver muy bien. De hecho, vamos a quitar el punto P ahora mismo, no nos haría falta un poco para nada. Pero fíjate que el vector normal es un vector que sale perpendicular a ese plano, ¿vale? Ahí lo tendrías, ese vector n, que es perpendicular, ¿vale? Ortogonal, si quieres verlo así, a ese plano que tienes ahí pintado en azul. Incluso si quitamos lo que es el plano de base, ¿vale? El plano OX, que sí que te está pintando, ahí tienes nuestro plano que pasa por A, por B y por C. El punto P genérico ya no lo queremos para nada, no es necesario para nada, lo podemos borrar incluso. Y ahí tienes los puntos A, B y C, el plano que los contiene y su vector normal, su vector perpendicular. Como digo, esta es una forma de crear la ecuación del plano, no es la más sencilla en mi opinión, para nada. Estas son más fáciles, esta es una forma general de crear esta ecuación, pero vamos a una segunda forma distinta, un poco más sencilla, que tampoco creo que lo sea, y es la siguiente. Hemos visto que lo que tenemos aquí es que si sabemos el vector perpendicular, el vector normal al plano, cumple esta ecuación. Pues vamos a calcular ese vector perpendicular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos dos vectores del plano, que son el AB 1, 1, 1 y el AC menos 2, 2, 1. Entonces apuntamos los dos y básicamente aquí lo que tenemos es un vector por aquí, vamos a poner que este sea el AB, y un vector por aquí que ponte que sea el AC. ¿El vector perpendicular quién es? Pues un vector que es perpendicular tanto al primero como al segundo. ¿Cómo se calcula este vector? Si recuerdas lo que vimos en la parte de los vectores, este vector perpendicular no será ni más ni menos que el producto vectorial de uno de los vectores por el otro. ¿Cómo se calculaba un producto vectorial? Pues simplemente es un determinante en el cual tienes ahí una i, ahí tienes una j y ahí tienes una k. Ahí colocamos el primer vector, ahí colocamos el segundo vector. Y no nos queda más que hacer las cuentas. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Como ya dije en el otro vídeo, para mí es muy sencillo hacerlo de esta forma. Desarrollamos por la primera fila y tendríamos que i multiplica a 1 por 1 es 1, 2 por 1 es 2, 1 menos 2 sería menos 1. J, que multiplica a 1 por 1 es 1, menos 2 por 1 es menos 2, 1 menos menos 2 es 3. Pero como va al revés, sería menos 3. Te recuerdo más, menos, más. Y esta K, que sería con un más, 2 por 1 es 2, menos 2 por 1 es menos 2 y 2 menos menos 2, que es 4. Entonces, ¿qué sacamos de aquí en claro? Que nuestro plano en realidad tiene la forma menos 1 por x, menos 3 por y, más 4 por z y más d es igual a 0. ¿Cuál es el problema de esta forma? Que no sabemos cuánto vale esta d, pero tenemos el plano prácticamente hecho. Ahora, si sabemos que pasa por este punto y este punto, no tenemos más que cambiar la x y z por uno de los tres, cualesquiera. Por ejemplo, el punto A, que sería el 1, 0, 0. Entonces, si sustituimos el 1, 0, 0 en este plano, tendríamos menos 1 por aquí, menos 0 por aquí y más 0 por aquí, más d igual a 0. De aquí sacamos que la d tiene que ser igual a 1 y nuestro plano quedaría menos x menos 3y más 4z más 1 igual a 0. ¿Es el mismo plano que antes? Pues evidentemente sí, con la única diferencia de que los signos están cambiados. De hecho, lo más habitual aquí es intentar
que la primera de las componentes tenga signo positivo, con lo cual le podemos cambiar el signo a todos ellos y ahí tendríamos nuestro plano pi, ¿vale? Que se suele colocar de esta forma. Y ya digo que sería una segunda forma de hacer este problema. ¿Habría más formas? Por supuesto que sí. Ya sabes que en matemáticas siempre hay un montón de formas. Vamos a hacer un poco lo mismo que antes y vamos a calcular el vector normal, que en el fondo es lo mismo que acabamos de hacer, y sería -1, -3 y 4. Y fíjate en la siguiente forma, que es muy sencilla y es un poco equivalente a la recta tangente, que sería esta de aquí. A, x menos x0, más b, y menos y0, más c, z menos z0, es igual a 0. Si nos venimos aquí, vas a ver qué sencilla es esta forma, porque simplemente voy a copiarla entera, y simplemente consiste en que si ya sabemos que el vector normal es -1, -3, 4, pues aquí pondríamos un -1, aquí pondríamos un -3, y en la c pondríamos un 4. Ahora, este x0, y0 y z0 sería cualquiera de los puntos por los que pasa el plano. Este es el más sencillo. Por hacerlo un poco más complicado, voy a hacerlo con el b, para que veas que da igual. B es 2, 1, 1. Entonces, en este x0, y0 y z0, vamos a colocar el 2, 1 y 1. Si despejamos, tenemos menos x por aquí, menos 3y por aquí, más 4z por aquí, y ahora tenemos un más 2, tenemos un más 3 y tenemos un menos 4 igual a 0. Si resolvemos y cambiamos de signo, fíjate que esto de aquí me queda en total 1. Al cambiar de signo, menos 1. Ahí tenemos un 4z cambiado de signo, hay un 3y cambiado de signo y hay un x cambiado de signo. Y lo que tenemos es el mismo plano que teníamos aquí arriba. Ahora, ¿esta es la mejor forma de calcular los planos? Bueno, aquí te he ofrecido varias opciones para el cálculo de planos. Todas ellas son perfectamente válidas y depende un poco también de qué tipo de problema tengas, pero para mí no es la mejor forma ni con diferencia. Para mí la mejor forma es esta que te voy a contar ahora, que en el fondo es la más fácil para el cálculo de planos. La idea se basa en el producto mixto que ya vimos en la parte de los vectores, y si tienes un punto x0, y0, z0 y dos vectores v y w, no tienes más que resolver este determinante y tendrías ya automáticamente calculado el plano en esta forma. Vamos a calcularlo. Para ello simplemente pues empezamos por tomar un punto cualquiera de este plano. Por supuesto, el más sencillo de todos va a ser el punto A. Te recuerdo que el punto A es el 1, 0, 0. Es más fácil que ese no va a haber, con lo cual vamos a colocar ahí el 1, 0 y 0, aunque insisto que podría haber valido cualquier otro punto. O sea, da igual uno que otro. Y en cuanto a los vectores tienes 1, 1, 1, que sería el primer vector. Entonces ahí colocaríamos 1, 1 y 1. Y en cuanto al segundo vector serían menos 2, 2 y 1. Entonces ahí colocaríamos menos 2, 2 y 1. En este caso mi sugerencia, esto ya es sugerencia propia, yo lo que haría sería desarrollar por la primera fila. Entonces tendrías x menos 1 que multiplica su adjunto, que es 1 menos 2 menos 1. Luego tendrías con un menos, recuerda, más menos, está ahí, que multiplicaría su adjunto, que es 1 por 1 es 1, menos menos 2, que sería 3. Entonces 1 menos menos 2, que sería un 3. Y por último tendrías más menos más, z, que multiplicaría a su adjunto, y el adjunto de z es 2 menos menos 2, que es 4. Y esto igual a 0. Si despejas de esta ecuación, pues vamos a colocar las letras con las letras. Menos menos es un más, ahí tendrías un más 1. Y si cambiamos de signo, que yo creo que es mucho más bonito, queda mucho más elegante, lo que nos queda evidentemente es la misma ecuación que teníamos un poco antes, que es x más 3y menos 4z y menos 1 igual a 0, que es lo mismo que teníamos por aquí. X más 3y menos 4z menos 1 igual a 0. Evidentemente, pues tiene que ser el mismo resultado. Para mí esta es quizá la forma más sencilla. Y haciendo un poco de resumen de todo lo que te he contado en este vídeo, la idea es, primero, para calcular un plano necesitamos o bien 3 puntos, o bien 2 puntos y un vector, o bien un punto y 2 vectores. Fíjate, con 3 puntos podemos sacar fácilmente 2 vectores. Con un vector y 2 puntos que no pertenezcan los dos a la dirección del vector, podríamos sacar un vector y otro vector de aquí, más el punto que tú quieras. Y si tenemos un punto y 2 vectores, tendríamos tal cual está la ecuación vectorial.
¿Qué nos queda por hacer a partir de aquí? Pues tienes que practicar con todas estas ecuaciones, sobre todo el paso de una a otra, cómo pasar de paramétrica vectorial, de paramétrica general, de vectorial a general, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que es, de forma genérica, calcular la ecuación de un plano, quizá esta es la forma más sencilla. Tienes que memorizar esta expresión, que no es muy difícil, y esta es quizá la forma más sencilla. Con esto cerramos ya este vídeo. Espero, como siempre, que te haya sido útil y nos vemos ya en el próximo vídeo.